Jesús es el Señor. Muy buenos días o muy buenas tardes, en el momento que usted lo escuche. Este mensaje, quiero saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos continuando el mensaje como título general, el misterio de la iniquidad. Hoy estamos continuando con el mensaje número 6. Amén. Vamos a ver el punto sobre la descripción de los últimos días, basado en este mensaje principal, el misterio de la iniquidad. Amén. Algunos pasajes, hermanos, del Nuevo Testamento, aquí en la Biblia, describen el mundo en el que vivimos hoy. Si nosotros revisamos la palabra de Dios, disfrutamos la palabra, vamos a encontrar que la palabra de Dios, la Biblia, vamos a encontrar que realmente describen todo lo que nosotros estamos viviendo en estos tiempos finales. Amén. Aunque estas palabras fueron escritas por el apóstol Pablo en el primer siglo, ¿verdad? Te puede decir, esto ya pasó, fue en el siglo pasado, pero si nosotros hacemos la lectura de estas porciones, vamos a identificar el desarrollo de las simientes de la iniquidad, la cual se ha agravado mucho en nuestros días. Amén. El apóstol Pablo, en el tiempo cuando él dio este mensaje, ¿verdad? El misterio de la iniquidad ya estaba operando, pero nosotros vemos que este misterio en estos últimos días se ha desarrollado y se está desarrollando ya en su totalidad. Veamos el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Amén. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Señor Jesús. Entonces, vemos aquí en estos versículos, ¿verdad? Con relación a los últimos tiempos, a los tiempos que nosotros estamos viviendo ahora. Todo lo mencionado está en su desarrollo a lo máximo, podemos decir así. Entonces, Pablo escribió las epístolas de Timoteo cuando estaba en Éfeso. En ese periodo, hermano, la iglesia estaba en degradación y los cristianos ya sufrían con estas cosas. Señor Jesús. Veamos en lo que dice Primera de Corintios capítulo 6, ¿no? Ahí Pablo nos hizo una advertencia a los cristianos, principalmente a los cristianos en Corinto, ¿no? Y nosotros debemos estar atentos porque esa palabra está destinada a la iglesia y no al mundo. Toda palabra que nosotros disfrutamos en la Biblia está destinada para nosotros. Amén. Varios hermanos de la iglesia en Corinto practicaban las cosas descritas en ese pasaje, ¿verdad? Esa es una advertencia para cada uno de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, pues indica
que no basta con ser cristiano, no basta con haber sido bautizado y tener un vivir de reuniones con los hermanos en la iglesia. Aquí el apóstol fue muy categórico. Él afirmó que los injustos no heredarán el reino de Dios. Si estamos en la iglesia, hermanos, si somos cristianos, ¿ok? Así usted no reúna, pero es cristiano, está dentro de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si usted recibió a Jesús y cree en Jesucristo, que Dios le levantó de los muertos, entonces es la iglesia. Amén. Entonces, si nosotros vivimos la iglesia, vivimos como cristianos y practicamos estas cosas, seremos injustos delante de Dios y no vamos a heredar el reino en el futuro, en la venida del Señor. Amén. Recibamos la salvación, o mejor dicho, hemos recibido la salvación eterna al creer en el Señor Jesús, ¿verdad? Una cosa es recibir la salvación eterna al creer en Jesús, otra cosa es recibir el premio, el galardón para entrar en el reino de los cielos. Vamos a ver Juan capítulo 3, versículo 15 y 16. Y también el 18 dice, el versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces aquí estamos viendo que nosotros, al creer en Jesús, hemos sido introducidos para dentro de la iglesia, amén, y somos cristianos, hijos de Dios. Vamos a revisar también el mismo libro de Juan, el capítulo 10, el versículo 28. Amén. Dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces aquí estamos nosotros recibiendo la vida eterna. En estos versículos que acabamos de leer es que tú y yo, en el momento que hemos recibido, hemos creído en Jesús, recibimos la vida eterna, la cual nadie las puede arrebatar, nadie te la puede quitar. Amén. La salvación eterna no se pierde, la salvación no se pierde. Lo que sí está en juego a perder es el galardón, es el premio como hijos de Dios. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Amén. Entonces, para ello, hermanos, para entrar en el reino, hablando ya del reino, ya, cuando el Señor Jesús vuelva, dependerá del modo en que vivamos después de nuestra conversión. O sea, no todos vamos a estar en un mismo saco, ¿no? Podemos decir que somos cristianos, pero no todos los cristianos tienen un vivir del reino en esta tierra. Un vivir que resplandezca o un vivir que muestre a Jesús cada día en su vivir diario. Lo que Dios quiere, está buscando hombres que vivan a Dios en su vivir cotidiano. Y eso lo repite Mateo, ¿no? Cuando el Señor regrese, estarán 2 en el campo, 2 en el molino, y Lucas dice que estarán 2 en la cama durmiendo, uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, quiere decir que el Señor enfoca mucho cuál es nuestro vivir después de recibir a Jesús.
qué es lo que nosotros estamos difundiendo en nuestro vivir, qué es lo que nosotros vivimos. ¿Vivimos a Dios? ¿Vivimos en los frutos del Espíritu o vivimos todavía bajo los frutos de la carne? Amén. Entonces, eso va a depender mucho, amén, cuando el Señor vuelva, ya va a depender mucho en la forma que vivimos después de nuestra conversión. Amén. Mira, vamos a revisar Mateo, rapidito, nos va a ganar el tiempo, no queremos ser muy largos. Mateo capítulo 16, versículo 27. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Pagará conforme a sus obras. Acá obras habla de el vivir, la obra del Espíritu, los frutos del Espíritu que nosotros desarrollamos como cristianos cada día en nuestro vivir. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, amén. Hebreos capítulo 10, versículos 35, dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y Apocalipsis también nos muestra el galardón, el premio para aquellos que tienen un vivir, ¿verdad? Versículo 12 del capítulo 22 dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Él tiene una recompensa para aquellos hijos que han vivido a Dios en su vivir diario. Han mostrado la vida de Dios en su vida cotidiana. Amén. Han desarrollado la vida divina en su vivir. Amén. Entonces el texto de 1 Corintios, lo que mencionamos anterior en el capítulo 6, versículos 9 y 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora, podemos ser cristianos, pero podemos practicar la injusticia. Entonces acá está hablando para cristianos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, ¿no? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Verdad? Versículos 9 y 10 de 1 Corintios 6. Muchos cristianos o algunos cristianos, ¿verdad?, tienden a discriminar y tratar con desprecio a los homosexuales. Mencionado en este versículo 9, ¿verdad? Acá vemos que esta palabra homosexual en el original griego quiere decir arsenokoites, que quiere decir afeminados, ¿verdad? Es como si la iglesia pudiera acoger a los fornicarios, acoger a los ladrones, a los borrachos y a otros, ¿no? Etcétera. Pero no hay lugar para los homosexuales. Eso es un gran error, ¿verdad? Pues Dios no hace acepción de personas. Amén. Dios no hace acepción de personas. Nosotros vemos en este pasaje presentado por Pablo, ¿verdad? Todos están en la misma condición. Mira, observemos que los maldicientes también están incluidos en esta relación. Entonces eso significa, hermanos, quien habla mal de los hermanos, si habla mal, tú hablas mal de tu hermano, estás en la misma categoría que los demás, ¿verdad? Sin hacer distinción entre uno y otro. Amados, en la iglesia, cuando hablamos de iglesia,
no nos pongamos un parámetro cuadrado o circular que es un lugar donde los hermanos se reúnen. No. La iglesia somos todos aquellos que hemos recibido a Jesús. Todos aquellos que creemos en Jesucristo. No es cuatro paredes. ¿Ok? Cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de ti y de mí. Amén. Entonces, en la iglesia Dios da una oportunidad a todos para que se arrepientan. Una oportunidad para todos. ¿Ya? Y tengamos una nueva vida en Cristo. Amén. Pero actualmente, hermanos, la presión social, ¿verdad? Para la práctica de la fornicación, del adulterio y de la homosexualidad es lo que más afecta a quienes, más que todos, a los jóvenes, a los adolescentes cristianos. Amén. Y también hay los que están o los que son esclavizados por el alcohol, ¿no? También están en esta categoría, ¿verdad? A veces al principio beben un poquito, algunas dosis, solo para socializar, para conversar, pero después el alcohol se transforma en un lazo que los ata y los impide liberarse. Tengamos mucho cuidado. Amén. El Señor nos habla para que nosotros podamos prevenir, para poder buscar más de su presencia. Entonces esta es la palabra pura de Dios, la referencia para nuestra vida, hermanos. Por medio de ella somos guardados, puros y saludables en nuestro vivir. Amén. Vamos a revisar el libro de Salmos. Amén. Salmos en el capítulo 119. Se nos acaba el tiempo. Salmos 119, el versículo 9. Dice la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpia el camino? ¿Con qué limpiaremos nuestro camino? Con practicar. La palabra guardar la palabra quiere decir practicar, vivir la palabra de Dios. Amén. Entonces, como cristianos no debemos buscar justificaciones para vivir al margen de lo que Dios determinó, hermanos, sino que necesitamos recibir la palabra y permitir que el Señor cambie nuestro vivir. Amén. Acá el apóstol Pablo concluye este asunto de manera alentadora, nos alienta, dándonos una gran esperanza. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11, nosotros leemos: y esto erais algunos, amén, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Versículo 11, capítulo 6 de 1 Corintios. No importa, hermano, cuál sea nuestra condición, no importa cuál sea tu condición en este momento. Dios aborrece el pecado, pero ciertamente te ama. Ama al pecador. Todo aquel que se arrepiente y busca al Señor con un corazón sincero es lavado, santificado, justificado en su nombre por medio de su Espíritu. Alabado sea el Señor. Amén. Necesitamos entonces arrepentirnos. Necesitamos volvernos al Señor. Necesitamos tener un corazón sincero, hermanos. Un corazón que se arrepiente y busca al Señor. Amén. Entonces, en Gálatas también vemos, en el capítulo 5, versículo 19 al 21, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No está hablando, no está diciendo no serán salvos, sino dice no heredarán el reino de Dios. Entonces, la herencia del reino es un premio para aquellos que hoy buscan y practican el vivir de Dios en su día a día. Amén. Todas estas prácticas son mundanas y no se deben encontrar en la iglesia, no se deben encontrar en nuestras vidas. Sin embargo, la presión ejercida por el mundo, hermanos, se ha vuelto cada vez más fuerte y ha hecho que penetren de manera alarmante en el vivir de los cristianos. Hoy vemos muchos cristianos envueltos en nuestros pecados.
Esto, hermanos, esto, amigos, es la iniquidad extendiéndose cada vez más, no solamente en el mundo, fuera de los cristianos, sino dentro de la iglesia. Entonces Dios ve esos asuntos con mucha seriedad, hermanos. Amén. Es por ello la repetición y la frecuencia de las que son presentados en la Biblia, ¿no? En Efesios vamos a ver el capítulo 5, versículo 3 al versículo 5, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Aleluya, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Alabado sea el Señor. Amados, de hecho, nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Estos son los tiempos difíciles de apostasía, en el cual los hombres están cada vez más ajenos, más lejos de la voluntad de Dios, a su palabra. El resultado es el mundo de la iniquidad en el que vivimos hoy. Amados hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros y como cristianos, como hijos de Dios, volvamos, arrepintámonos y tengamos un corazón sincero para empezar un camino, para expresar en este camino la gloria de Dios, la vida divina de Dios en nuestro vivir diario y tengamos entrada libre y tengamos el galardón para nuestro vivir. El galardón que trae Jesús cuando Él regrese. Él traerá el galardón para cada uno de sus hijos. Ojo, no estamos hablando de la salvación eterna. La salvación eterna nadie la puede arrebatar. Estamos hablando del galardón de la entrada al reino de los cielos. Que el Señor los bendiga. Un abrazo, que podamos tener una semana maravillosa. Jesucristo es nuestro Señor.